Y pensaba en eso, que quiero conocer más al Señor, porque hay aristas en mi vida, porque Dios no piensa como yo, porque yo soy egocéntrica, porque yo creo que me las sé todas, porque yo creo que me puedo mandar sola. ¿Cuántos dicen amén? No amén por mí, sino por ustedes. Por mucho tiempo estuve en un pedestal, como dice el pastor, en el caballo de mi propio orgullo, mirando a los demás a través de la revelación que yo creía que era para ustedes y no para mí. Y me encanta saber que Dios da segundas oportunidades. Porque me corrí del lugar del orgullo y del juicio y estoy en el lugar de la aceptación. De aceptar que el otro es diferente a mí y que puede no gustarme como es, pero que Dios me mandó a amarlo. Y lo único que me está pidiendo para que yo pueda demostrar el amor hacia Él es que pueda amar a mi prójimo. Decirle al que tenés al lado, te estoy amando un poco más. Te estoy amando un poco más. Terrible. En ese tránsito de aprender cosas a la pastora Adriana se le ocurre en un devocional, no, en un mensaje fue, en uno de los mensajes que tuviste cuando fuimos a Impactadas, creo que fue en Rincón de los Sauces, cuando dijo, que habló del perdón y dice, cada vez, creo que Spurgeon lo dijo, dice que cada vez que nosotros repetimos el Padre Nuestro, nos morimos un poquito más. Porque dice, perdóname, perdónanos como nosotros declaramos sentencia sobre nuestras vidas. Y yo dije, porque ¿cuántas veces uno va a la oración, no al Padre Nuestro, va a la oración y no perdonó? ¿Cuántas veces alguien te metió el dedo en el ojo y todavía lo tenés así? ¿Cuántas? Por eso, cuando Dios te da una palabra y te confronta con la palabra, y la palabra te atraviesa y produce respuestas, que posiblemente es llanto por una semana larga, y es acomodamiento, porque tenés que acomodar tu vida a la palabra y no la palabra a tu vida. ¿Estás entendiendo? El molde es la palabra. Decile al que tenés al lado, el molde es la palabra, el metro patrón es la palabra. Entonces te tenés que acomodar a la palabra. ¿Entendés? Y por tiempo nosotros acomodamos la palabra a nosotros. A ver en qué me conviene y la ubico en distintas partes y áreas de mi vida. Y yo titulé el mensaje de hoy, mi parte en todo esto. Porque mi pregunta ha sido al Señor. Primero, la canción, si tu presencia... Si la nube no se mueve, no me muevo, porque eso aprendí. Que si estoy en la presencia de Dios, en primer lugar, no puedo seguir teniendo el mismo rostro. Tiene que reflejarse el rostro del Señor. Entonces, la pregunta sería, si estás en la presencia del Señor todos los días, ¿por qué seguís teniendo esa cara? Esa cara de enojada, de frustrada, o de frustrado. Y empiezo. Les voy a ir dando los textos, ya lo tiene Ailén en orden, así que... Y empiezo con la introducción que dice que en el devocional del viernes, los que estuvieron en el devocional del viernes, les dije a todos que había escuchado un mensaje el día jueves por la noche que me había impactado, que era el mensaje de Benjamín Núñez en Córdoba. Escuché 2 o 3 frases que me dejaron noqueada, no pude seguir escuchándolo, lo voy a escuchar, lo tengo en lista para poder escucharlo. Pero él dijo, la primera cosa que dijo y que me partió el corazón porque estaba justo preparando la palabra para las hermanas de Roca que nos habían invitado acerca de la presencia de Dios. Y qué difícil es predicar sobre la presencia de Dios. ¿Cómo buscar la presencia de Dios? ¿Qué significa las delicias a tu diestra? ¿Qué significa la adoración contemplativa, la demostrativa o la productiva? Según lo que dice Mariano Senegal en su libro, Devoción Extrema. ¿Cuántas cosas aprendemos de la mujer que rompió el alabastro? Pero él dijo algo, yo estaba en eso, y él dijo algo que a mí me dejó, lo volví atrás y volví a escucharlo. Él dijo que lo más descuidado por la iglesia
son los deseos del corazón de Dios. Si lo anota, diga Benjamín Núñez o BN. Eso no es de la pastora Cristina. ¿Y sabe por qué me impactó? Porque los deseos del corazón de Dios están expresados en su palabra. No podemos ser ignorantes de los deseos del corazón de Dios. Y la única manera de descuidarlos es no teniendo una relación con Dios, teniendo solo una conexión. Y escuche, porque la relación es intencional, la relación se busca y la relación se sostiene. Porque somos una trama de vínculos y de relaciones que deben construirse todos los días. El sujeto, como dice la psicología social, es una trama de vínculos que le permite relacionarse con su entorno. Pero en primer lugar, la Biblia nos enseña que el primer vínculo importante, trascendente, es el vínculo que tenemos con Dios. Que es una relación, por eso es un vínculo. No una conexión. Una conexión no es un vínculo. Hay una psicóloga que habló el otro día en la tele y que también me impactó porque estaba escuchando las noticias y ella hizo un flash y dijo que los seres humanos hemos entrado en una era en la que estamos muriendo a las relaciones. ¡Wow! Dije yo y me puse a escucharla. ¿Por qué? Porque manejamos nuestras relaciones como las conexiones de internet. Queremos manejar las relaciones de la vida diaria, no como una trama de vínculos, sino como un me conecto y me desconecto. Un me gusta o no me gusta. Y digo, ay, encontré una persona en el internet con la que tenemos la misma conexión. Pero cuando te enojaste, lo bloqueaste. ¿O no? Y te escribió diciendo, ¿qué pasó? Y le clavaste el visto. Porque las conexiones no son relaciones. Y vayan entendiendo esto, porque la conexión es emocional, es a mi antojo. Te quiero o no te quiero, te amo o te odio, te veo o no te veo. Por eso tenemos una infinidad de gente que se ama pero vive en casas separadas, porque vivir juntos es un tormento. Porque vivir juntos significa establecer relaciones, significa respetar los sueños del otro, significa crear el ambiente para poder llegar a los acuerdos necesarios, para establecer los tiempos y las palabras. Y eso es muy complicado. Dígale al que tiene al lado, eso es muy complicado. Mejor me conecto. Pero vuelvo a lo que son las pasiones del corazón de Dios. Mariano Sollenwell escribió uno, léalo, Las pasiones del corazón de Dios. ¡Wow! ¿Quién piensa en lo que a Dios le gusta? ¿Quién piensa en lo que Dios quiere? Pero desde el principio, en la creación Dios muestra su deseo principal. Anótelo. El deseo principal de Dios era preparar un lugar de reposo, un Edén, para que en ese lugar Él pudiera establecer una relación íntima con su creación, con Adán y Eva. Y nosotros leemos los primeros capítulos de Génesis y sabemos que el hombre y la mujer, que Adán y Eva se movían con libertad. Y que Dios había establecido ese ámbito de bendición y de relación, de crecimiento. Porque Dios estaba pensando en ese matrimonio como en una familia. Por eso lo bendice. ¿Por qué? Porque había un propósito. Ellos habían sido pensados por Dios. Dígale al que tiene al lado, aunque no está casado, si está soltero, vamos a orar por usted al final. Vamos a echar el espíritu de soltería. Y vamos a decir, oigo cadenas caer. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola. Mi mamá tenía un salmo, iba a decir, un dicho que decía, el buey solo. Bien, ese es de la Biblia Gaucha. Ellos fueron pensados
como lo fuimos nosotros, pensados para ese propósito, para cumplir el propósito de ser la unión estratégica y logística de su reino. ¡Wow! Una unión estratégica, diga, unión estratégica. Y a veces decimos, acá, Señor, está mi marido. Si no te lo llevaste, lo mandó. Mis hijos, ¿quién es la madre de estos hijos? A veces cuando tus hijos hacen tanto lío, alguien, o los vamos a dar en adopción. ¿Cuál es mi parte? Y mi parte, según lo que dice el deseo profundo de Dios, el primer deseo, es que yo sea la unión estratégica y logística de su reino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos, Adán y Eva, en el Génesis, darían a luz a la familia, que sería en definitiva la imagen visible de Dios. Traducido por algunos comentaristas que dicen que, refiriéndose a la primera pareja de la Biblia, ellos debían manifestar la gloria. Por eso eran una unión logística y estratégica del reino. Ellos tenían que formar y levantar una generación en la cual pudiera Dios establecer su reino de acuerdo a los principios y deseos de su corazón. ¡Wow! Y siempre, escuche, el deseo original de Dios es que la familia funcione bajo bendición. Si alguien te dijo otra cosa, te mintió. Porque el profeta Jeremías en un eco profético estaba hablando en el capítulo 29, versículo 11 y diciendo, ustedes no saben los pensamientos que yo tengo pensamientos buenos y no malos, para que tengan futuro y para que tengan esperanza. ¿Qué sentido tiene si el deseo del corazón de Dios es bendecirte? Que Dios intente destruirte. El que te quiere destruir es el diablo. Y el impacto que me dio al ver esto, todo este deseo del corazón de Dios fue interrumpido, lo conocemos, porque se les ocurrió atravesar los límites. Todo puso para que guardaran y trabajaran el ámbito de bendición. La responsabilidad total del funcionamiento del Edén estaba a cargo de Adán y Eva. Los había hecho administradores de su gracia. Y sin embargo, Eva escucha las mentiras de Satanás. Porque Satanás implantó la duda. ¿Qué hizo? Fue con Eva. ¿Por qué fue con Eva? Cuidado con lo que vas a decir. Un rayo del cielo te atraviesa. ¿Por qué? Porque es la conversadora, es la comunicativa. Los hombres son más parcos. Y dice que, así que Dios te dijo que si comen del fruto van a morir. No es verdad. Van a ser como Él. Por eso no quiere que coman del fruto. Un traficante de gloria que se puso en su corazón, y léalo después. En su corazón deseó tener un trono más allá, un poquito más al norte, cerca del trono de Dios. Vino a decirle que no era verdad lo que Dios estaba diciendo. Puso en duda la verdad de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Comió. Y saben, lo grave no fue comer el árbol que estaba prohibido. Lo grave fue que al comerlo rompieron el vínculo de relación íntima con Dios. Estaban cortando el único vínculo saludable que los mantendría en perfecta bendición. Lo estaban cortando. Y al cortarlo y al interrumpirlo, le dieron lugar al patrón de las tinieblas, escuche, al diseño de las tinieblas. Génesis 1:2, desorden y vacío.
Cuando el Señor ordenó todo y les creó el ámbito y lo dejó todo perfectito para que pudieran administrarlo, ellos decidieron romper el vínculo. Inmediatamente hacen como un rewind a Génesis 1:2. Desorden y vacío. Y la Biblia enseña que el diablo está activo y es un oportunista y ocupa los vacíos. Por eso cuando cortás tu relación con Dios, Él se encarga de llenar tus vacíos. Y los llena con basura. Los llena con cosas que son indeseables para cualquiera. Porque nadie quiere estar dependiendo de drogas. Nadie quiere hacer cosas que no debe hacer. Nadie quiere que le vaya mal en la vida, pero el diablo hace eso. Te da las herramientas necesarias para que destruyas tu vida. Decirle al que estés al lado, lo estás oyendo, ¿no? Pero Dios no se da por vencido. En Génesis 3:15 tenemos lo que le llamamos el protoevangelio, el germen del evangelio, una luz que se levanta en medio del desorden y la oscuridad creado por el caos de la desobediencia. Dice que de la simiente de la mujer, Dios estaba buscando otra vez una familia. Pero aún una familia para nacer Él. Entonces sigue la historia en Génesis y encontramos a Abraham. Busca a otro que escuche cuál es el deseo de su corazón. Y le dice, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te voy a mostrar. Sale. Y en Génesis 12:3, ¿sí? Dios establece un plan global con Abraham, ¿sí? Y le dice que todas las familias de la tierra van a ser bendecidas a través de él, incluyendo la mía y la tuya. ¡Wow! Un pacto, porque Dios es un Dios de pacto. Y un pacto no se puede romper. Sigue caminando la historia y en Éxodo 3:15 se encuentra con otro, con Moisés, que tiene que ir a sacar al pueblo, porque no quería solo una familia, quería un pueblo, diga pueblo. Y nos muestra en Éxodo 3:15 y le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios proyectándose a través de las generaciones. Dios mostrando, ¿sí?, su propósito de levantar y unir generaciones. Y aquí voy a hacer una aclaración. Porque estamos diciendo, nuestros hijos van a usar de piso nuestro techo. Pero cuidado, no nos llama la Biblia a soltar a nuestras generaciones. Vamos a ocupar otras posiciones. Y vamos a seguir estando presentes en la siguiente generación de alguna manera, o buscando la posición quizás de retaguardia, pero acompañando el mover de Dios también. Porque el propósito de Dios no es levantar una generación, sino unir la generación. Porque necesitamos a los grandes, a los jóvenes y a los niños. Los necesitamos. Y tenemos que entender esto. Por eso, y es otra palabra otra de las frases que dijo Benjamín Núñez, es tiempo que la palabra de Dios sea glorificada. Y que sea glorificada en nuestras vidas. Y yo dije, glorificada en nuestras vidas, porque yo todo lo investigo. Glorificar es poner en alto. Glorificar es honrar la palabra y ponerla en práctica. Tiene que llegar este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios puede salvar tu futuro a través de su palabra. Dios puede salvar tu futuro. Por eso la manera en que puede ser glorificada en nuestras vidas es a través de la obediencia. Escucha, es una palabra que nosotros no entendemos. Es la generación que se ha criado por intuición. Aprendieron a leer por intuición. Así que tienen horrores de ortografía. Díganme si no de los maestros. Escriben bendición con B corta y con S. No sabían que se escribía con... Por intuición. Dejémoslos. Dejémoslo que descubran. Dejémoslos. No les pongamos límites. Y Dios nos puso un límite, que es la obediencia. ¿Saben qué es la obediencia? Acatar las órdenes de quien manda. ¿Cuántos han oído cuando eran niños esta frase? ¿Quién manda en esta casa? Mi mamá decía, ¿hablo yo o pasa el tren?
¿Qué quería decir? Que no la estábamos escuchando. ¿Por qué no decía, no me están escuchando, hijos míos? No, tenía que decir, ¿hablo yo o pasa el tren? ¿Qué estoy hablando en chino? Decía mi mamá. Porque no habíamos obedecido. Algunos se están riendo porque es de la misma época de mi mamá. Obediencia, obedecer las órdenes de quien manda. Fíjense el referente de Deuteronomio 8:1. Dios le dice a Moisés, sé cuidadoso y obedece toda la instrucción que hoy te mando para que vivas, te multipliques y entres a ocupar la tierra que el Señor les prometió a tus antepasados. ¡Wow! Me encantó la Nueva Traducción Viviente. Me encantó cuando dice, sé cuidadoso y obedece. Toma en cuenta, obedece. No algo de la instrucción, sino toda la instrucción que hoy te mando. Porque eso va a traer la bendición. Por eso no debemos subestimar, no debemos tener en menos la importancia de la obediencia. Porque cuando no obedezco, dejo la puerta abierta para que el enemigo haga estragos en mi vida. ¿Y saben por qué digo esto? Porque la obediencia en el momento indicado hace la diferencia. Si no, pregúntanselo a Adán y a Eva. Yo creo que nunca se imaginaron que Dios les iba a abrir la puerta del Edén y le iba a decir, bueno, cada uno, tapita, tapita, cada uno a su casita, ¿no? A ustedes les toca afuera. Salir de donde estaba todo verdecito, todo tranquilo, donde tenían comunión con Dios, al desierto oscuro, sin saber a dónde ir. Los deseos del corazón de Dios se oponen a la agenda de Satanás que trabaja para destruir tu vida, la mía y la de tus generaciones. Por eso tenemos que tener en cuenta que el primer deseo que tiene Dios es tener comunión íntima con nosotros. Fíjense lo que dice Deuteronomio 6:5. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Debes comprometerte, debes asumir la responsabilidad en tu ser de cumplir mi parte en todo esto. Y además de que yo tenga comunión con Él, Dios desea que la familia vuelva al diseño original, como centro estratégico y logístico del reino, que es levantar a la siguiente generación. Miren lo que dice el Salmo 68. Salmo 68, versículos 5 y 6. Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Y ahí vendría bien, tapita, tapita, cada uno a su casita. Los rebeldes a tierra árida. Los que aman a Dios y son obedientes, vamos con la bendición. ¡Wow! Y para volver al diseño original es necesario que yo sepa cuál es mi parte en todo esto. ¿Qué posición yo debo tomar? Porque volver al diseño original no es tarea del pastor, ni de los maestros de la iglesia de los niños, ni de los líderes de las células, ni de los profesores de formación, sino de los padres y madres. Y puede que esté sola, tranquila, dijo que cuida, es defensor de las que están solas. Somos objetivo para Satanás, pero ahora tenemos que elegir, tenemos que decidir si vamos a ser víctimas o si vamos a ser adversarios con una misión. Es aquí donde tenemos que decidir. Yo quiero dejar de ser víctima del enemigo. Quiero dejar de ser víctima de sus mentiras y quiero que Él deje de sacarme de los lugares de la bendición. Quiero quitarle la posibilidad. Y decido ser adversario, voy a resistir. Entonces aquí tengo que decidir, ¿qué vamos a hacer, pastora? Primero, debemos ordenar nuestras prioridades. Debemos ordenar nuestras prioridades. Ageo 1, 7 y 8.
Dios me llevaba a Ageo y yo prediqué hace muchos años un mensaje: despierta y trae tu generación a la bendición y trae tu casa a la bendición, sobre este pasaje de 12 y 14 de los versículos. Pero cuando voy a Ageo y empiezo a leerlo, encontré el texto, el versículo 1, perdón, el capítulo 1, el versículo 7 y el 8, que dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Debemos ordenar nuestras prioridades. Si yo leo el contexto y usted lo lee en su casa, se va a dar cuenta que una de las quejas del pueblo era que sembraban y cosechaban, sembraban mucho y cosechaban poco, que trabajaban mucho y les pagaban poco, que todo lo que hacían era reducido. Por mucho esfuerzo que le ponían, no encontraban la bendición completa. Entonces Dios se acerca a ellos a través del profeta Ageo y les dice: muchachos, hay que ordenar sus prioridades. Y les dice: meditad sobre vuestros caminos. Ellos estaban ocupando de las cosas urgentes, que son lícitas, como por ejemplo terminar de construir tu casa, trabajar más duro para que tus hijos puedan ir a la universidad, para que te alcance el dinero para fin de mes. Pero se estaban ocupando de cosas que son urgentes y habían dejado a Dios de lado. Habla de una construcción. No nos habla a nosotros de una construcción, porque no vamos a construir un templo, pero este es el templo del Espíritu Santo. Este es el templo de Dios y lo hemos descuidado. Y los resultados de descuidar o de tener a Dios fuera de la prioridad nos muestran la escasez. Por eso se los llama a meditar en sus caminos. Y les dice: paren un poco, decirle al que tenés al lado: para un poco. Y considera la dirección en donde estás yendo. ¿A dónde estás yendo? Y en el versículo 8 les dice: suban al monte y busquen madera. Cantamos la canción: todavía tengo hambre, todavía tengo leña. Yo quiero... Dice, pero ¿es el símbolo de qué? De ir a restaurar una relación con Dios, no ir a construir un templo, es restaurar la relación con Él. Estaba llamándolos a que se dieran cuenta que tenían una religión y no una relación. Y esto es lo que nos pasa hoy. Venimos, cantamos, lloramos, ofrendamos, escuchamos la palabra, volvemos otra vez a cantar y nos vamos a la casa. Todos los santos domingos lo mismo. Decirle al que tenés al lado: ¿es santo tu domingo? Haciendo es exactamente todos los días. Es una religión. No es una relación, es una conexión. No es un vínculo. Usamos a Dios, escuche, y quizás alguno se ofenda porque Dios me lo dijo a mí: usamos a Dios como usamos a los contactos de la red. Lanzamos un pedido a través de la red: se me perdió el perro. Y ponemos la foto. O ponemos en la red: guarda con este que corta el pelo que le cortó la oreja a mi perro. O necesito ayuda porque no me tienen que hacer una operación y no me alcanza. Como un llamado a la solidaridad. Y no está mal. Es algo que podemos hacer. Pero usamos a Dios como usamos los contactos de la red. Nos conectamos y después nos desconectamos. Nos da igual a veces. Lo bloqueamos porque nos enojamos porque no nos contestó como estábamos esperando. ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque Dios no tiene el primer lugar en nuestras vidas. Vamos detrás de los likes de Dios. Queremos que Dios nos diga: bonito, qué lindo. Porque tenemos la autoestima baja. Pues el Señor, no doy más. Y cuando doy más, lo bloqueo. Porque Dios es insistente, es el que te manda: viene llamada perdida, llamada perdida, llamada perdida, llamada perdida. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y Él nunca deja de atenderte. Al primer llamado,
está respondiendo. Y a veces dice silencio. Y a veces dice quietos. Y a veces dice no. Y a veces dice sí. Pero nunca deja de responderte. Es en el acto. Por eso, si nosotros estamos entendiendo que Dios tiene que tener el primer lugar, es porque Dios no ocupa el segundo. Y eso se los enseñé hace muchos años. Dios no ocupa el segundo lugar. Si tiene que ocupar el segundo lugar en tu vida, no está. Porque Él solo ocupa el primer lugar. Decile, si Dios no está en tu primer lugar, no está. No está. Y por lo tanto, no puede bendecirte. Y esto es lo que les enseñé en los devocionales, que es declarar fuera de contexto. A veces no estamos ni conectados con Dios, pero estamos declarando que el diablo retroceda. Estamos reclamando, y yo reclamo, y yo digo, porque así como lo dispuse en mi corazón, así será hecho. Y pasa, y no pasa nada. Decirle al que tenés al lado, porque estás declarando fuera de contexto. ¿Y sabes cuál es el contexto? La obediencia. Si alguien está obedeciendo la palabra y buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas. Es como decía Dante Gebel una vez en un mensaje. Él decía que si yo estoy en el camino correcto y estoy obedeciendo a Dios, me cuesta, a veces me caigo, me tiene que levantar, pero sigo, voy a ir cosechando en el camino las bendiciones que Él ha preparado para mí. Y eso es así. Pero nos detenemos, nos quejamos, lo bloqueamos y lo sacamos del primer lugar. Segunda cosa que tiene que suceder. Primero, poner a Dios en el primer lugar. La segunda cosa que tiene que suceder o que tenemos que hacer es que la palabra de Dios sea glorificada en nuestra vida. Ageo 1, 12 y 14 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, el mensaje que había sido dado por el profeta, lo escucharon todos, ¿sí? Las escucharon y temieron. Dice, ¿qué temieron? Escucharon sus palabras y temieron delante de Jehová. Quiere decir, la palabra fue glorificada. ¿Por qué estoy diciendo esto, pastora? Porque el 14 dice, y despertó Jehová el espíritu. La palabra no quedó en la emoción, la palabra no quedó en el susto de que Dios te está hablando, sino que pasó por tu espíritu en minúscula, se metió ahí y volvió a conectarte con Dios. Y volvió a traer el resultado de esa palabra embarazada sobre tu vida. La empezaron a poner en práctica. Se despertó su espíritu y todos los que habían estado desconectados de Dios en el tiempo de Ageo se conectaron a Dios y a su palabra y se volvieron a Él. La manera en que se va a producir una transformación en tu vida y en tu familia es que la palabra despierte tu espíritu. Y no solo que lo despierte, sino que lo ponga en modo obediencia. Que lo ponga en modo obediencia. ¿Qué significa esto, pastora? Que lo ponga en modo de actitud responsable de colaboración y participación con el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que salimos del paso y del estadio de la salvación y nos dirigimos al siguiente paso, que es el de la santificación. Y como les dije el domingo pasado, no les van a dar una aureola. No es el santo que pensamos que después te vamos a prender velas. Es quien vive la palabra de Dios de tal manera que refleja la imagen de Cristo. Que cuando la gente te ve, sabe qué modelo puede seguir y sabe que Dios ha intervenido en tu historia y te ha dado una nueva oportunidad para que puedas ser el modelo para otros. Porque todos nosotros en algún momento estuvimos rotos. Todos nosotros en algún momento nos desconectamos de Dios, sea por la razón que sea. Y todos nosotros estuvimos conociendo la palabra, pero nunca nos bajó a nuestro corazón. Hasta que en algún momento de nuestra vida, esa palabra bajó a nuestro corazón y comenzamos a entender que tenía un sentido mucho mayor. Y que esas palabras tenían vida. Y que esas palabras nos daban la oportunidad de transformar la historia. De quebrar la maldición de generaciones. Y levantar a Cristo sobre nuestra generación.
Y por más que tu generación y tu familia hubieran vagado 1000 años metidos en un pozo oscuro, tu familia tenía la oportunidad de comenzar una nueva historia con aquel que nos dio la vida. Porque sabe, no hay fuerza en el mundo. Es mentira si alguien te dice, es que no tengo tantos problemas que no puedo llegar a Cristo. Todos los problemas y las circunstancias difíciles y las deudas que tenías y las que el diablo podía señalar fueron clavadas en la cruz. Y cuando Cristo dijo la última frase, consumado es el tetelestai, dijo, tu cuenta ha sido saldada. La hipoteca que había sobre tu vida y sobre tus hijos, de ser una mujer abandonada, de ser un hombre que no podía sacar la cabeza, de vivir en pasiones y en enfermedades que afectaron, hicieron desaparecer a los de tu familia. Hoy viene la reivindicación de la cruz, porque Él se levanta y nos atrae a Él mismo. Porque hay un flechazo en el corazón de la palabra que llega al Espíritu, que no te deja caído, que desata gracia. Por eso este es un tiempo redentor. Es un tiempo en Dios, en que Dios ha preparado al altar. El altar que te llama, que te transforma y te envía. Porque no es verdad que en el altar lo conociste y en el altar te quedás. ¿Vieron? En el altar te quedo y en el altar me quedo. Porque todos los que estamos aquí te vamos a sacar. Porque hay un momento que hay que cerrar la iglesia y no te podemos dejar adentro. ¿Está entendiendo? Cuando Isaías dijo, vi yo al Señor, reconoció la impureza de sus labios, reconoció que era un hombre que tenía sombras en su vida y que tenía que entregárselas a Dios. Por eso el tercer paso no es quedarte ahí, ay Señor, qué tremendo lo que está pasando. Mire, no hay recetas mágicas, solo hay una receta y es que vengas a Cristo. Puedo orar por vos para que venga la transformación, pero no va a suceder si vos no estás como protagonista, si vos no haces tu parte. Por eso debo dejar que Dios me confronte. Hay un versículo en Santiago que dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Sabía? Que no es que Dios los tira lejos, sino que se les para enfrente. Dios resiste al soberbio, aquel que cree que las sabe todas. ¿Nunca se ha topado con los hermanos Zapata? No sé si hay alguno Zapata acá. Bernardo. No, no es con vos, Bernardo. Es porque justo hace rima. Si no la gana, la empata. ¿Sí? Estaba Bernardo justo, miren. Pero no es con Bernardo, porque Bernardo es confrontado por la palabra. Que uno le quiere dar un consejo y él ya lo sabe. Es más, si llegó un poco temprano al culto y se entera lo que vas a predicar, Dios ya se lo dijo al primero. Y si no tuvo la oportunidad de decírtelo antes que empezara el culto, cuando salís, el otro día estaba orando, pastora, y Dios me dio exactamente el mensaje. Y digo, ¿por qué no te invitó a predicar vos? La autosuficiencia. Repartimos versículos a troche y moche, diría mi mamá, para todos lados. ¿Sí? Ay, vos tenés que leer esto, Jeremías, y todo. Y cuando te pasan las cosas, te resbala. Esto me cuesta. No puedo dejar de hacer estas cosas. No puedo cerrar, desconectate. Lou Engle, un líder de oración y guerra espiritual, dijo el otro día, desconéctense de las redes, suelten las redes. Usted sabe que 28 millones de matrimonios a lo largo de todo el mundo han sido rotos por los efectos de las redes, por las conexiones. Desconectate cuando la pornografía salta.
No te quedes un minuto más viendo una película que está rompiendo el estilo de vida de tu casa. Hay cosas que las vemos, pero no las tenemos por qué aceptar en nuestra casa. Que nuestro vocabulario venga a la cruz. Dejemos de maldecir de una vez por todas. Dejemos de marcar la vida de nuestros hijos con palabras que descalifican. Dejemos de ser motivados a soltar palabras porque estamos frustrados, porque no nos fue bien. Soltá la historia, trae tu dolor a la cruz para que Dios lo renueve. Porque la única manera en que puedas establecer una relación que traiga bendición a tu vida es que puedas soltar las cosas viejas que venís acarreando. Trae la valija, trae el equipaje, trae la mochila y ponela en la cruz para que se muera. Hoy tiene que morir. Hoy tienen que morir todas aquellas cosas. Hoy tiene que morir lo que hace que vuelvas atrás. Hoy tiene que morir en el nombre poderoso de Jesús y tiene que morir en la cruz. Por eso la invitación de hoy es restablecer, es buscar a Dios, es conocerlo más. Es que Él pueda reemplazar este corazón soberbio, este corazón que se las sabe todas. Este corazón autosuficiente, este corazón que cree que ayudó a Cristo a morir en la cruz. Este corazón que puede decirte a vos lo que tenés que hacer y no lo hace Él. Este corazón que quiere que todos se entreguen y todos se reconcilien con Dios, pero todavía hay aristas feas en mi vida. Es tiempo. Es el tiempo redentor de Dios. Es la gracia de Dios operando en nuestras vidas, la que nos transforma. Es el espacio que le damos al Espíritu Santo para que empiece el proceso de santificación. Y vaya que es duro, porque a nadie le gusta dejar lo que se acostumbró a hacer. A nadie le gusta abandonar lo que te sirvió de fortaleza cuando te sentiste débil. A nadie le gusta mostrarse fuerte cuando sos atacado, porque cuando fuiste débil te pasaron por encima. Hay una fortaleza que es contraria al diseño de Dios y es la fortaleza en la que te levantás para decir cosas que no querés decir y que después no vas a poder volver. Hay lugares de los que no podemos volver si no tomamos la iniciativa. Si te quedaste en un rincón de la historia, si te quedaste pegado. Yo el domingo les decía, me podría haber quedado pegada en el año 2000. Y alguien me escribió, Vivi me escribió y me dijo, gracias porque no te quedaste. Gracias porque no te quedaste. Me podría haber ido, pero me quedé. Porque mi esposo dijo que Dios no nos habíamos dicho que nos moviéramos. Y yo dije, Dios no conoce mi dolor. Dios no sabe lo que está hablando. En otro lugar vamos a ser más felices. ¿Y saben cuál fue la respuesta? $20 años después estoy diciéndoles esto. Muchas cosas no fueron lindas. Se perdieron muchas cosas que eran valiosas para mí, pero que no eran valiosas para Dios. Pero adquirí un tesoro que nadie me puede quitar, que es Dios mismo morando en mi vida, socorriéndome cuando los momentos se ponen difíciles. Alguien me dijo cuando empezó el culto, pastora, no llore, queremos verla sonreír, porque ustedes siempre me van a ver riendo. Y a veces tendría ganas de llorar, pero sé que el gozo del Señor es mi fortaleza, es mi contentamiento. Cuando las fuerzas se acaban, cuando tengo ganas de tirarme al piso y llorar, es algo que me levanta, porque Él me atrae a Él y me dice, aquí estoy, aquí estoy. Yo no sé cuál es tu historia hoy, pero sé que todas las historias que tenemos de roturas y de malas decisiones es porque sacamos a Dios del primer lugar y aspiramos como iglesia. No sé lo que vendrá, nos estamos preparando para el 2024,
Dios ya nos ha dado la revelación para el 2024, ya nos dio el diseño, ya nos dijo lo que quiere que hagamos. Yo no sé si voy a estar en el 2024, pero Dios tiene un deseo en su corazón. Y es que vos y tu familia tengan a Dios en primer lugar. Que se conviertan en la unión estratégica y logística del reino. No para abrirle la puerta a la siguiente generación, sino para unirte a esa generación. Y con tus generaciones puedas ver la obra completa y el plano completo de lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Y voy a abrir como hice el domingo pasado. Yo no sé si conoces a Cristo, capaz que lo conoces de oídas. Pero hoy yo quiero presentarte al Cristo que me cambió la vida. Al Cristo que no me facilitó un montón de cosas, pero que me acompañó en todas ellas. Aquel que caminó conmigo en los momentos más desastrosos de mi vida y convirtió cada momento en victoria. Cuando miré y dije, ¿qué puede salir de esto, Señor? Y Él lo convirtió en algo que fue bueno para mí. He decidido establecer vínculos más fuertes con el Señor, porque de esa manera podré transmitir mejor la palabra. Y mis generaciones podrán entender que no es una conexión, sino que es una relación con una trama de vínculos que está basada en un pacto eterno de amor entre Dios y yo. Que no es responsabilidad de los otros que yo siga a Dios, que no es responsabilidad de mis hijos, ni de mi esposo, ni de mi esposa, que oren por mí para que yo pueda recuperar, que yo debo ser protagonista. Yo quiero abandonar en la cruz el síndrome de Atlas que tengo, de querer solucionarles los problemas a todos, porque es Dios el que tiene el control de cada uno de los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tiene aún tu compañero si estás sola, tu compañera si estás solo, y el correcto, no el que te va a dejar a medio camino, el transformado, el lleno del Espíritu Santo, el que se presenta para decir perdón, pero estoy aquí y no me voy a volver a ir. Estoy aquí y me voy a mantener porque estoy bajo la cobertura de un Dios que es poderoso y eterno. Dios abre el abanico de las posibilidades en el día de hoy. Quizás sea que lo aceptes como tu único y suficiente Salvador, diciéndole: entra en mi vida, yo no te conozco y yo quiero experimentar lo que se ha predicado en el día de hoy. Quiero que tu sangre preciosa derramada en la cruz también pague mis deudas, también deshipoteque mi vida, para que el futuro, no solamente de mis generaciones, para que mi futuro, el que voy a empezar a vivir a partir del día de mañana, sea especial y sea como la palabra dice. Quizás a otro está por decir: yo necesito que la palabra sea glorificada en mi vida. Yo necesito revisar mis prioridades y ver hacia dónde me están llevando mis pasos. Hoy necesito. Mi parte en esto es tomar una decisión.